una de las mentes más brillantes de la humanidad, el inventor que cambió el mundo. Sin buscar la fama, logró trascender en el tiempo, llegó a la cima y murió en la ruina, protagonista de una de las mayores rivalidades de la ciencia, el gran Nikola Tesla. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar sobre el gran Nikola Tesla. La segunda parte a lo mejor de la saga de personajes históricos, ¿no? Así es, ya tenemos ahí el capítulo del gran Leonardo da Vinci en la segunda temporada. Y este capítulo pues ya tenía también rato que queríamos hacerlo. Sí, por alguna u otra no quedaba. Este capítulo va dedicado al Rafa, que todavía sigue en los Estados Unidos, pero que ya también vamos a grabar pronto con él. Le mandamos un saludo. Julio, ¿tú cómo estás? Emocionado por el gran Nikola Tesla, porque sí me parece una de las personas que más ha influido en el mundo y para muchos es el inventor más grande en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, alrededor de 700 patentes tiene por ahí registradas, entonces algo hizo bien en su vida. Correcto. Damián, ¿tú qué pedo? ¿Cómo estás? Bien, aquí bastante sorprendido con bastantes datos ahí que me encontré sobre Nikola Tesla, que bueno, lo conocía, pero no era como un fan de él o un admirador. Y pues ahora justamente tiene uno más, güey, porque creo que todo lo que nos dio como inventos y demás en avances tecnológicos está muy cañón. Ahorita se los vamos a platicar. ¿Estoy viendo a? Ya estoy viendo también. No. Mixólogo, ¿cómo estás, güey? Bien, a toda madre aquí. Listo para seguir pisteando con ustedes. Salud, mixólogo. Salud. Y justamente pues Nikola Tesla nace el 10 de julio de 1856 a medianoche, es decir, entre el 9 y el 10 de julio. Y está muy cañón porque caía una tormenta eléctrica en la ciudad de Smiljan, Croacia. Hay una leyenda bien padre, güey, que justamente cuando estaban haciendo, la partera, como estaba la tormenta eléctrica, dijo tal cual para citarla: este niño va a ser un hijo de la oscuridad. A lo cual su madre le contestó: no, él será un hijo de la luz. Y pues es justamente uno de los inventores más cañones que pues hasta hoy nos ha dado. Y aparte está padre su historia, porque al principio de su vida es cuando empieza a interesarse por la física, por inventar y por todas estas cosas. Se dice que a los 3 años, mientras acariciaba a su gato, notó que se crearon como ciertas chispas con esa fricción. Algo que le dijeron: eso es electricidad. A partir de ahí empezó como a obsesionarse con el tema y a tratar de investigar y estudiar todo lo relativo a la electricidad. A los 17, lamentablemente, él se enfermó gravemente de cólera y su padre le prometió que si lograba recuperarse haría todo lo posible por cumplir su mayor deseo, que era estudiar ingeniería. Así que en 1975 entró a la Universidad Politécnica de Graz en Austria. Pues era tan estudioso que justamente pues era considerado hiperpolíglota, que es una persona que habla 6 idiomas o más, y hablaba serbio-croata, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano y latín. Él poseía de una memoria eidética o fotográfica, que justamente pues se relaciona mucho con los genios. Tesla tenía la frase de: la ciencia no es más que una perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo último mejorar a la humanidad, ¿no? Que básicamente se refleja mucho de cómo era y cómo pensaba su personalidad, ¿no? Y justamente en 1880 todavía en la mayoría de las casas y negocios del mundo se utilizaban lámparas de queroseno, que son estas como tipo quinqués, si las ubican. Sin embargo, muy pronto se dio una dura batalla que modificó para siempre la vida del hombre. Fue cuando los inventores Thomas Alva Edison y Nikola Tesla se enfrentaron directamente con sus teorías de corriente y le proporcionaron la electricidad a todo el mundo, ¿no? Porque entre más corriente, más ambiente. Por un lado, Thomas Alva Edison con la corriente continua, y por otro lado Nikola Tesla con la corriente alterna. Y a decir verdad, gracias a ellos dos, pues el mundo entero cambió, porque pues son las bases de las tecnologías que surgieron a partir de ese momento, ¿no? Y siempre es un beneficio cuando hay competencia, ¿no? Exacto, también hay competencia pues que te hace pues mejorar. Edison para esa época ya tenía una como reputación ya bastante importante.
Y era reconocido obviamente por sus inventos, pero además porque tenía bastantes habilidades de negocios. Incluso ya tenía él un laboratorio industrial, o lo que se podría considerar como el primer laboratorio industrial. Y aunque tú inventaras algo, la patente era para Edison o para la compañía. Sí, lo que pasa ellos también los presionaban, les decía como... Y se los quedaba. Lo que pasa los de con la muchas compañía. empresas, ¿no? O sea, que si haces algo dentro de la compañía. Y justamente una de las cosas en las que trabajaba el laboratorio de Thomas Alva Edison era en la corriente directa o la corriente continua, que es la corriente que solamente viaja en un sentido, ¿no? En ese tiempo pues ya se tenía el telégrafo, por ejemplo, que utilizaba ¿Esa tecnología? bueno, la corriente directa o continua para funcionar, ¿no? Para ese momento pues era la idea como más lógica, ¿no? Que parecía más lógica. Y pues obviamente ahí estaba el dinero, ¿no? O sea, ahí era donde Thomas Alva Edison había invertido pues, muchos años. Y donde estaba ganando mucho. Sí. Exactamente. En otro lado del mundo, Nikola Tesla fue inspirado por su profesor de física. En su juventud decide trabajar en crear un motor de energía alterna. Lo presentaba así como a sus profesores y todos le decían que no, o sea, que la idea era como... Sí, siempre que tienes una idea Pero novedosa, absurdo, siempre ¿no? eres un güey loco o algo así. Exactamente, ¿no? Entonces él se siguió aferrando a eso. Termina de estudiar en la Universidad de Graz y se va a Estados Unidos a buscar pues trabajo ¿no? y ver que mejores oportunidades. Y consigue trabajo en la empresa de Thomas Alva Edison. Que cuando llega se supone que, o sea, llega como con una carta de recomendación, Ujú. ¿no? Buscas, Pero- que sí, dice, querido Edison, conozco a dos grandes hombres. Usted es uno de ellos, el otro es este joven. sí. El que le entrega la carta, algo así, sí, está muy cabrón. Así, imagínate una carta de recomendación de esas. Así. Sí. Entonces, pues ya... Así me hizo una mi mamá para mi primer trabajo. Mi mayor tesoro. Güey. Saludos a la mamá de Damián. No, ya después pues trabaja y empieza a demostrar su valor. O sea, realmente es una pieza clave en el desarrollo de muchos inventos del laboratorio de Thomas Alva Edison. Muchas mejoras en sus inventos son gracias a Nikola Tesla. Y justamente aquí hay un tema que según esto, las teorías dicen que Thomas Edison le había ofrecido un bono de $50,000 y cuando se lo cobra a Nikola Tesla ya no se lo quieren pagar. Pues, Sí, creo que fricción. la petición era: le doy $50,000 al que pueda mejorar 23 o 20 y tantos de mis inventos. Ya. Y los mejora todos y le dice: oye, pues, ya están mejorados. Y mi bono. Y mis 50,000 pesos. 50,000 pesos que... Exacto, güey. Y no, y además después llega y le presenta la idea del motor de corriente alterna. Sí. Y Nikola Tesla dice, y Edison. Thomas Edison dice, pues no, güey, llevo años acá en esto, pues no, ¿cómo vas a venir con eso? Y de hecho, después de que no le pagó, pues se pelean obviamente, deja de trabajar con Edison y en 1886 consigue inversionistas y funda su propia compañía. Pero era una constante en su vida que las cosas le salieran mal. Los inversionistas no estuvieron de acuerdo en gastar en el desarrollo de un motor de corriente alterna y lo relevaron de su puesto. Después de eso, lo que hace Tesla es conseguir trabajo de obrero durante casi todo un año para su siguiente proyecto. Y ahí es cuando conoce después a alguien que sí le va a creer y que sí lo va a apoyar. Exactamente, George Westinghouse es quien sí acepta como desarrollar las ideas de Nikola Tesla, le compra la idea del motor de corriente alterna y también logran enviar energía a grandes distancias. Entonces se involucran pues en el contrato de electricidad que enfrentaba General Electric, y era por un lado pues Edison con la corriente continua y Westinghouse con el modelo de corriente alterna de Nikola Tesla, ¿no? Y gana esta guerra pues Westinghouse, ¿no? Pues 17 años de arduo trabajo de Nikola Tesla pues por fin se ven reflejados, ¿no? Ellos lograron desarrollar en 1893 un proyecto para el suministro eléctrico en la ciudad de Buffalo, aprovechando la fuerza de las aguas de las cataratas del Niágara. Exacto, o sea, pero ellos ganan la guerra de las corrientes y es la luz que tenemos hoy en nuestras casas, güey. Exacto, ahí si quieren a lo mejor para explicarles un poco. Bueno, si yo les dijera que la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos, nadie me va a entender. No, güey. Pero a lo mejor, como decía Carlos, como ejemplo, valdría la pena decirles que la electricidad
de la corriente alterna es la que tenemos en casi todos los enchufes de nuestras casas, ¿no? Y que pues, al ganar la guerra, esto es lo que más barato salía y podíamos llegar más lejos. Y la corriente continua es el flujo que se da en un solo sentido. Ejemplo de ellos podrían ser las pilas, las baterías y otros aparatos de baja tensión eléctrica. Exacto. Pues justamente en 1889 es cuando también durante esta guerra de corrientes en Estados Unidos se debatía sobre si crear o no la silla eléctrica como un método de pena de muerte. Entonces ahí fue donde Harold Brown, que era un empleado de Edison, encontró una oportunidad de mostrar que la corriente alterna era muy peligrosa, güey, como para, ya sabes, echarle... Sí, con eso vas a matar gente, ¿no? Ajá, entonces le preguntan a Edison que en una corte si él cree que la energía alterna pues es peligrosa, y él dice que sí. Y lo que decía Edison en ese momento ya era ley, güey, porque era de los hombres más ilustrados sí, y brillantes de la reconocidos. época. Entonces les dicen que van a probarlo en uno de los Presos. los condenados, y 17 minutos de descarga. 17 segundos. No mames, sí se pasaron de ver, pobrecito. 17 segundos. No mames, toques. Ahí torcía sus manos. Más torcido que un cheto. Lo electrocutaron durante 17 segundos. Ya cuando le estaban ya como quitando las ataduras, se dieron cuenta que estaba vivo, güey. ¡Oh, su madre! Entonces le tuvieron que dar, güey, 17 minutos. Su celular al 100% le vuelven a dar otra descarga para matarlo, pero ya dicen que se vio una escena muy tétrica, ¿no? Sí, muy tétrica, y pues obviamente esto empezó a perder las relaciones públicas de Edison en ese pues, particular como caso, güey, porque Edison, después de que perdió la guerra, siguió siendo un hombre ilustre, güey, y pues murió ya bien viejo y con muchas patentes. De hecho, le compró muchas patentes a Tesla, güey. Justamente, si bien Tesla era, yo creo que uno de los inventores, o fue el inventor más significativo para nuestros días en su momento, tenía un nivel de TOC tan alto que era obsesivo con la limpieza. Se cree que esto fue porque lo que mencionó Julio hace rato, ¿no? Que le dio cólera a los 17 años, entonces él tenía como miedo a los gérmenes y por eso todo el tiempo estaba limpiándose. Siempre antes de comer utilizaba 18 servilletas exactamente, que guarda relación con el número 9, y era admirador de las palomas, porque donde él vivía era el penthouse del hotel, y ahí pues obviamente llegaban las palomas, y era una de los animales con los que convivía. Contrariado porque las palomas son de los animales que más microbios tienen en el mundo. Sí, pues sí. Pero bueno, a Tesla le gustaba cuidar de ellas. Incluso hay una historia de que llegó a pagar hasta $2,000 en su momento para curar a una paloma que tenía al parecer una pata y una ala rotas. Y para que cuidaran de ella y pues que la salvaran, ¿no? Ahorita que dices de las palomas, también hay testimonios que dicen que se llegó a enamorar, que hay como poemas en los que él se enamora de una paloma. O sea, imagínate ya llegar a un nivel en el que... No, güey, igual era como una metáfora. O a lo mejor, y así se llamaba. Se confundieron. Saludos a todas las palomas que me están escuchando. A todas las palomitas de Coyoacán. Pero bueno, era tan obsesivo de su persona que tampoco le gusta disfrutar de las relaciones personales y sexuales, por lo cual pues nunca tuvo una amada y pues murió solo, ¿no? Era además un defensor de la corriente de pensamiento eugenesia, que es una corriente de pensamiento la cual dice que cree en la teoría de la evolución, que no deberíamos dejar reproducirse a los más débiles o al menos aptos. Es algo así como tipo lo que cuentan sobre los espartanos, en donde pues si tenías como ciertos defectos o no eras bueno para la guerra, pues realmente terminabas como de campesino o demás y no podías ser un guerrero. Justamente a él tenía como esta filosofía en donde incluso lo tacharon como de nazista. Él decía así como de no, pues cierto defecto que tiene esta persona no debería de seguir reproduciéndose. Entonces tenía ahí pues cierto como
controversia, por así Sí, decirlo, sí. que entre Lo hacían nazismo, de racismo. ¿no? Sí. En su cumpleaños 75 fue portada de la revista Time. La revista le entregó junto con su primera portada más de 70 cartas de inventores e ingenieros de su tiempo, incluido Albert Einstein, el cual le agradecía pues en esa carta su labor como inspiración a los demás inventores. Hay una anécdota de Albert Einstein en la que decían o le preguntaron qué se sentía ser el hombre más inteligente del mundo. Y él dice, no lo sé, tendrías que preguntárselo a Nikola Tesla. Sí. Su madre. Es- Imagínate ya que genios de ese Nivel. nivel te reconozcan así, está muy cañón. Y como decía Damián, Nikola Tesla tiene estos como pues trastornos, ¿no? Y particularmente el de los números 3, 6 y 9, que también ahí se especula que podría ser incluso un enigmático mensaje que nos quiso transmitir. Nikola Tesla tenía una visión propia del universo que lo describía como número, vibración y energía, ¿no? Ay, O sea, para güey. él era el Ok. universo estos tres elementos, y hablaba o tenía una frase como célebre de que si supieras la magnificencia de los números 3, 6 y 9 tendrías la llave del universo, decía. Con esta frase lo que nos quería decir es que este número, esta serie de números, es el código de la creación y de la energía universal que se manifiesta en nuestro mundo material. Nikola Tesla vivía en habitaciones en hotel solamente con número divisible por 3. Hacía cálculos sobre cosas en su ambiente inmediato solo para cerciorarse si el resultado era concebible por 3 y basaba sus elecciones en los resultados. O sea, era un TOC al final, ¿no? Un buen trío. Un buen tío. Un beso de tres, dice. ¿Qué recuerdas? Lo explicaba como si fuera un reloj de 9 números, donde el 9 está en lugar del 12, o sea, en lo más alto, y de ahí es 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el sentido de las manecillas del reloj. Y él decía que siempre en todo el universo siempre está la misma secuencia, que es 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1. El científico Mark Rodin descubre que el patrón denominado Vortex Math, o también considerado como la fuente del universo, existe un patrón que siempre se repite, que es lo que decía Nikola Tesla, ¿no? 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, todo el tiempo, y así hasta el infinito. Esto es, digamos, como la forma en la que se duplican nuestras células, güey. Este patrón es 1 duplicado es 2, 2 duplicado es 4, 4 duplicado es 8, 8 duplicado es 16, que es 1 más 6, que es igual a 7, y 16 duplicado es 32, 3 y 2 es 5, 32 duplicado es 64, 6 más 4 es 10, 1 más 0 es 1, y así se sigue repitiendo, güey, siempre, todo el tiempo. Y 3, 6 y 9 vibran en otra frecuencia, güey. No forman parte de ese patrón como Exactamente. Por ejemplo, en la medición de las circunferencias tenemos que son de 360 grados, ¿no? Sí. Esta medición viene de Sumeria, y en términos matemáticos un círculo podría tener cualquier otra cifra, güey. O sea, podría ser 400, podría ser 1000, ¿no? O sea, pero decidieron 360 justamente porque 3 más 6 a 0 es 9. Sí. ¿Okay? Si lo partes a la mitad, tienes ahora un ángulo de 180 grados. 1 más 8 es 9. Si lo partes en 4, tienes 90 grados, es decir, 9. Si lo partes como una pizza en 8 partes, los ángulos van a ser de 45 grados. 4 más 5 es 9. Siempre va a ser 9 el resultado. Incluso también la suma de todos los ángulos dentro de los polígonos también se resume a 9, güey. Por ejemplo, un triángulo tiene 3 ángulos internos de 60 grados, que pues 6 por 3 son 18, 1 más 8 es 9, ¿no? Y los cuadros lo mismo, ¿no? Son 4 ángulos de 90 grados que forman 360. 3 más 6 son 9. Y así cualquier polígono, ¿no? Hexágono, el que me digas, güey, la suma de todos los ángulos va a ser 9 siempre. Estoy loco. Entonces, ¿qué es lo que decían? ¿Es una numerología sin significado, pura coincidencia? ¿O es la simetría divina, güey? ¿No? O sea, que así sea como está escrito el universo, güey. O sea, al final, pues matemáticas es como... Pues lo que decimos, ¿no? No las inventamos, sino que las descubrimos, güey. Están ahí y están en todo, güey.
Pues está increíble cómo puede ser, como decía, o sea, los números, ya lo hemos hablado, son el lenguaje del universo, y descubrirlo, ¿no? De primera instancia. Porque eso también le permitió pues, hacer muchos inventos. O sea, entre sus inventos está la radio, está el bulbo, los rayos X, la corriente alterna, las telecomunicaciones inalámbricas, ¿ve? O sea, ¿qué es lo que hacen posible que podamos tener tecnología touch? Sí. ¿No? O sea, se debe a eso, ¿no? El Wi-Fi. Entonces, el Wi-Fi, o sea, las lámparas neón, el control remoto, ¿ve? El motor eléctrico. Hay un invento que es el de las esferas de plasma, que seguramente las han visto, ya se los hemos platicado en otros episodios. Pero eso está como bola de cristal, que tiene como unos rayos medio moraditos. En medio, que donde tocas, ahí va. Exactamente, donde tocas, ahí llega la corriente, y pues obviamente es un invento de Tesla, es una mezcla de gas ionizado, y la vida que tienen normalmente estas lámparas pues, son entre 30.000 y 50.000 horas, ¿no? O sea, Wow. es un buen rato. Sí. Sí eran divertidas, en algún momento se pusieron de moda. Y justamente ahorita que hablas de los inventos, o sea, Tesla era muy excéntrico, su personalidad sí era muy excéntrica, a pesar de que no era como de hacer Sociable. relaciones interpersonales y así. El cuate sabía que era como guapo para su época, porque aparte medía casi 2 metros. Entonces, o sea, era atractivo para las mujeres y era acá coquetón y le gustaba alardear de sus inventos. Y cuando llegaba como a alardear de más, decía que él tenía una arma que podía causar como un rayo mortal, por así decirlo. Y de hecho hay una teoría bien cañona ahí de que el gobierno de Estados Unidos a partir de ahí crea el HARP, que es como un proyecto en donde pueden con varias antenas generar bastante energía, lanzarlo a la ionosfera y provocar como así como terremotos o ciclones y demás, y que se supone pues sí ya lo han usado, ¿no? O sea, es como una teoría, pero esos mapas los encontraron en los inventos de Tesla, güey. Ya cuando él fallece y todo, ahí lo pueden encontrar. Y ahí esa parte está bien interesante porque es una explosión que se da en Tunguska, o Tunguska, no sé cómo se pronuncia, en Siberia, que es una explosión que es de origen desconocido, se dio en 1908, y hay quienes dicen que fue Nikola Tesla, estaba justamente probando esa arma, güey. No. Y lo más impresionante es que se ha calculado que la explosión que arrasó esta ciudad tenía energía de cerca de 2000 veces la bomba atómica de Hiroshima. Ah, su madre. Hoy la teoría que se tiene como de qué fue lo que pasó con esa ciudad es que cayó un cometa o un asteroide que causó la destrucción de esa zona en Siberia, pero pues Sí, imagínate, sí o sea, queda la tendría duda. como relación, ¿no? Y aparte el cuate, o sea, como que con esta también, o sea, también tenía como este pensamiento de que justamente no éramos los únicos en la galaxia. Se supone que con este aparato también al generar cierta frecuencia o una frecuencia de tal magnitud podía como contactar con seres de otro planeta y poder establecer esa comunicación con ellos. ¿No has visto también de que según hay una teoría de que el FBI tiene las patentes de Nikola Tesla? O sea, Sí. que regresó a la familia como 60 de 80 ¿Patentes? maletines, No. así, ¿no? De bultos que tenían de inventos, y se quedaron un buen, o sea, el FBI. Y pues dicen que todas estas armas se las quedaron ellos. Que incluso hay como fotos en Google Maps de las nubes, así como en ciertas ondas, hacia por ejemplo Haití y SPX, que sí se supone que provienen como de Estados Unidos y la onda, o sea, como que es como una Imagínate. teoría detrás de esos ataques. Está bien cañón. Sí, la verdad es que por eso Tesla está en este episodio, ¿no? O sea, al final del día, si él no hubiera existido, el mundo como lo conocemos no sería posible, ¿no? Sí. De hecho, hace ratito les decíamos que fue inventor de la radio, pero en 1909 Marconi ganó el Premio Nobel de Física por la invención de la misma. Sin embargo, Tesla había patentado la idea en 1896. Se cree que por presiones económicas la oficina de patentes se la reconoció primero a Marconi que a Tesla. Aunque en 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos, un poco antes de la muerte de Tesla, le devolvió la patente. No, madre. El creador de la radio, sí, pues es que la verdad es que sí, por eso es, como dice Julio, le hicimos un capítulo especial a este gran personaje. Se abre una nueva saga de Proyecto sí. Insomnio, de personajes ilustres. Dato importante mencionar que a su funeral asistieron más de 2000 personas y los
portadores o los que cargaron su féretro fueron varios premios Nobel de física. Su cuerpo fue incinerado, entregado a su familia y pues reposa en una urna esférica que era el objeto geométrico favorito de Tesla en el Museo Nikola Tesla, que lleva su nombre justamente en Belgrado. Está... y murió el 7 de enero de 1943, by the way. Tenía 86 años en Nueva York. Bueno, pues nos dejó un gran legado. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por escucharnos también ustedes. Nosotros somos Proyecto Insomnio. Nos escuchamos el próximo jueves. Cuídense. Chao. Bye. Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio. En Instagram como Proyecto Insomnio Podcast. En Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.